La puerta de la habitación se abrió de golpe y Patricia entró con la bandeja del medicamento. Pero al verme allí, de pie junto a la ventana, se detuvo en seco. Sus ojos. Esos ojos marrones que siempre parecían saber demasiado. Se clavaron en los míos con una mezcla de sorpresa y algo más que no supe nombrar. Laura. ¿Qué haces levantada? Acabas de salir de quirófano hace 2 días. Dijo. Y su voz tembló apenas. Como si el reproche escondiera preocupación real. Yo no respondí enseguida. Me giré hacia ella, sintiendo como el corazón me latía desbocado bajo la bata fina del hospital. ¿Cómo explicarle que no podía seguir fingiendo? Todo había empezado como una estúpida apuesta en una noche de copas en Malasaña. Con mis amigas riendo alrededor de una mesa en un bar lleno de humo y música alta. Laura. Tú que siempre dices que las mujeres son complicadas. Apuesta hecha, seduce a la primera lesbiana que veas y grábalo para probarlo. Yo. Borracha y orgullosa. Acepté. Y allí estaba Patricia. En el metro. Con su uniforme de enfermera y esa mirada serena que me desarmó desde el primer instante. Pero nada salió como planeaban. Lo que iba a ser un juego cruel se convirtió en algo que me aterrorizaba admitir. Me enamoré. Me enamoré de su risa contenida cuando le conté chistes tontos en la cafetería del hospital donde fingí una consulta para acercarme. Me enamoré de cómo me cuidaba ahora. Aquí en el Hospital La Paz de Madrid. Después de que un accidente absurdo caí por las escaleras huyendo de mis propios remordimientos, me trajera de verdad a sus manos. Solo quería ver la ciudad desde aquí. Mentí. Acercándome un paso. El dolor en la costilla rota era nada comparado con el que sentía dentro. ¿Por qué había aceptado esa apuesta? Porque en el fondo siempre huí de lo que realmente deseaba. Crecí en una familia conservadora de las afueras de Madrid, donde ser lesbiana era un tema que ni se mencionaba. Un secreto que guardaba desde los 15 años cuando besé a mi mejor amiga en una fiesta y luego lloré toda la noche sola. Siempre elegí novios seguros. Relaciones vacías. Para no enfrentar la verdad. Patricia dejó la bandeja en la mesilla y se acercó. No me mientas. Laura. Te conozco. ¿Me conocía? Habíamos pasado semanas hablando. Riendo. Tocándonos apenas en momentos robados. Ella me había confesado su propia historia, separada hace años. Criando sola a su hija pequeña. Luchando por aceptar su orientación en un mundo que aún juzga en los pasillos del hospital. No es fácil ser quien soy aquí. Me dijo una noche. Mientras me cambiaba el suero. Y yo. En vez de abrirme. Seguí con la apuesta en la cabeza. Grabando conversaciones en mi móvil escondido. Sintiéndome cada vez más sucia. Ahora. Mirándola. El peso de la mentira me ahogaba. Patricia. Hay algo que tengo que decirte. Las palabras se atascaron en mi garganta. Si le contaba la verdad. La perdería. Si no. Me perdería a mí misma. Ella esperó. Paciente como siempre. Y en ese silencio sentí como mi mundo se tambaleaba. ¿Valía la pena el amor si estaba construido sobre una traición? Los días siguientes fueron un torbellino de emociones contenidas. Patricia me cuidaba con profesionalidad impecable. Pero notaba cómo evitaba mis ojos más tiempo del necesario. Yo. Postrada en la cama. Revivía cada momento, la primera vez que la vi en el metro. Como inventé una dolencia para acabar en su turno.
Mis amigas me presionaban por WhatsApp, ¿ya tienes la prueba? No nos falles. Y yo borraba los mensajes. Odiándome. Una tarde. Mientras ella ajustaba el gotero. No pude más. ¿Por qué eres tan buena conmigo? Pregunté. Ella sonrió triste. ¿Por qué me importas? Laura. Más de lo que debería. Su confesión me golpeó como un rayo. ¿Lo sabía? No. Imposible. Pero en sus palabras había una cautela nueva. Como si intuyera la tormenta. Dentro de mí. La guerra era feroz. Amaba su calidez. Como hablaba de su hija con ojos brillantes. Como en las noches de guardia me traía chocolate a escondidas. Pero la apuesta pendía como una espada. Si ganaba, perdía todo lo real que había encontrado. Si perdía la apuesta, mis amigas se reirían. Pero, ¿y qué? El verdadero miedo era admitir que Patricia había despertado algo que siempre negué, mi propia verdad. Al caer la noche. Sola en la habitación. Lloré en silencio. Mañana decidiría. Mañana le contaría todo. Aunque me destrozara. Al día siguiente. Patricia entró más temprano. Traía el desayuno y una expresión que no supe leer, mezcla de determinación y dolor. Laura. Necesitamos hablar. Dijo sentándose al borde de la cama. Mi corazón se detuvo. ¿Lo sabía ya? No esperó mi respuesta. Ayer revisé tu móvil. Se cayó del cajón y... Vi los mensajes. Su voz era calma. Pero sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. La apuesta. Todo esto era una apuesta. El mundo se derrumbó. Quise negar. Explicar. Pero las palabras murieron en mis labios. Solo pude mirarla. Sintiendo como el remordimiento me quemaba por dentro. ¿Por qué? ¿Laura? ¿Por diversión? ¿Por probar algo? Su pregunta era un cuchillo. Yo. Que siempre tuve respuestas rápidas. Me quedé muda. Porque sí. Al principio era un juego estúpido para impresionar a unas amigas superficiales. Pero luego. Luego se convirtió en lo más real de mi vida. Intenté tocar su mano. Pero ella se apartó. Me enamoré de ti pensando que era mutuo. Cada conversación. Cada mirada. Creí que sentías lo mismo. Y lo sentía. Dios. ¿Cómo lo sentía? Pero ahora todo estaba manchado. Patricia. Al principio sí era una mentira. Pero luego. Todo cambió. Tú cambiaste todo. Mi voz se quebró. Lágrimas rodaban por mis mejillas. Calientes y amargas. Ella se levantó. Caminando hacia la ventana. Madrid se extendía abajo. Bulliciosa e indiferente. ¿Sabes lo difícil que es para mí? En este hospital. Con compañeros que aún susurran. Con mi hija que pregunta por qué mamá no tiene novio como las otras mamás. Abrirme a alguien cuesta tanto. Y tú lo convertiste en un juego. El dolor en su voz me destrozaba. Quería gritar que no era un juego. Que cada noche pensaba en ella. Que soñaba con una vida juntas. Paseando por el Retiro.
presentándole a mi familia, aunque me aterrorizaba su reacción. Pero, ¿cómo creerle a alguien que empezó con una traición? Lo siento tanto. Susurré. No sé cómo arreglarlo. Ella se giró. Y por un momento vi la lucha en su rostro, el amor que aún sentía contra el orgullo herido. No sé si se puede arreglar. Laura. Me has hecho daño como nadie. Los días que siguieron fueron un infierno. Patricia seguía cuidándome. Profesional hasta el extremo. Pero evitaba cualquier contacto personal. Yo. Atrapada en la cama. Revivía la traición una y otra vez. ¿Por qué no borré esos mensajes? ¿Por qué no confesé antes? El remordimiento me comía viva. Mezclado con un miedo profundo, perderla para siempre. Mis amigas llamaban. Riendo, ¿ganaste la apuesta o qué? Les colgaba, bloqueándolas una a una. Ya no eran amigas, eran recordatorios de mi cobardía pasada. En la soledad de la habitación. Confrontaba mi propia hipocresía, años negándome a mí misma. Juzgando en silencio a otras mujeres abiertas. Y luego usando a Patricia para un juego cruel. Una noche. No pude dormir. El dolor físico había menguado. Pero el emocional era insoportable. ¿Merecía el perdón? ¿O debía aceptar que había destruido lo único verdadero que había tenido? Patricia entró en la guardia nocturna. Me vio despierta y dudó en la puerta. ¿Necesitas algo? Preguntó fría. Solo a ti. Respondí. Y las lágrimas volvieron. Ella se acercó despacio. Sentándose. Laura. No sé si puedo confiar de nuevo. En ese momento. El alto de la vulnerabilidad nos envolvió. Le conté todo, mi infancia reprimida. El beso robado que nunca olvidé. Los novios que usé como escudo. Tú me hiciste enfrentar quién soy realmente. Y lo estropeé todo por miedo. Ella escuchó en silencio. Y al final tomó mi mano. El daño está hecho. Pero. Quizás podamos empezar de cero. Sin mentiras. ¿Era posible? El alivio me inundó. Mezclado con terror. Porque ahora todo dependía de reconstruir sobre ruinas. Los días siguientes fueron frágiles como cristal. Patricia me cuidaba. Pero ahora con una distancia cautelosa. ¿Hablábamos? Sí. Pero de temas superficiales, el tiempo en Madrid. Su hija que quería conocer a la amiga de mamá del hospital. Yo devoraba cada palabra. Buscando señales de perdón. Dentro de mí. La tormenta no cesaba. Me odiaba por el daño causado. Pero también sentía una rabia sorda hacia mí misma pasada, ¿cómo pude ser tan cruel? Cada vez que recordaba la apuesta. El estómago se me revolvía. Patricia merecía a alguien honesto desde el principio. No una cobarde que jugaba con sentimientos. Una tarde. Mientras me ayudaba a caminar por el pasillo, ya podía moverme un poco. Se detuvo. Laura. Hay algo que no te he contado. Su voz era grave. Mi corazón se aceleró. Mi ex. Ella también empezó con mentiras. Me dejó por un hombre. Diciendo que experimentaba. Me destrozó. El paralelismo me golpeó. Yo había revivido su peor herida. Por eso me cuesta tanto confiar ahora.
Continuó. Pero contigo. Sentí algo real desde el principio. Por eso duele más. Quise abrazarla. Pero me contuve. Nunca te compararía con eso. Lo mío fue estupidez. No confusión sobre quién soy. Contigo supe que esto es lo que quiero. Ella asintió despacio. Pero vi la duda. El conflicto interno la devoraba, el amor contra el miedo a ser herida de nuevo. Y yo, luchando por demostrar que había cambiado. Al fin me dieron el alta. Salir del hospital fue agridulce. Patricia me acompañó hasta la puerta. Cuídate, dijo. Y se alejó sin más. El vacío me envolvió. Era el fin. En casa. Sola en mi piso de Chamberí. El tormento creció. La echaba de menos con un dolor físico. Llamadas no contestadas. Mensajes leídos sin respuesta. Mis demonios internos gritaban, te lo mereces. Traidora. Pero no me rendí. Empecé a escribirle cartas, sí. Cartas de papel. Contándole mi día. Mis pensamientos. Mi arrepentimiento profundo. Le hablé de mis miedos familiares. De cómo planeaba salir del armario con ellos por fin. Inspirada en su valentía. Una semana después. Llamó. ¿Podemos vernos? Mi corazón explotó. Nos encontramos en el retiro. Bajo los árboles que empezaban a florecer. Ella llegó nerviosa. Hermosa como siempre. He leído tus cartas. Todas. Silencio. Me has hecho pensar mucho. En el perdón. En segundas oportunidades. Patricia. No merezco. Empecé. Pero ella me interrumpió. Nadie es perfecto. Yo también guardé cosas al principio. Por miedo. Tomó mi mano. Pero si queremos intentarlo. Debe ser con verdad absoluta. Lloramos juntas allí. En el banco. El alivio era abrumador. Pero sabía que la confianza rota tardaría en sanar. El conflicto no había terminado, solo empezaba la reconstrucción. Las semanas siguientes fueron un baile delicado. Nos veíamos. Paseábamos por Madrid por Chueca. Donde nos sentíamos más libres. Tomábamos café en terrazas discretas. Hablábamos horas de su hija. De mi trabajo como diseñadora gráfica que odiaba porque no me llenaba. De sueños futuros. Pero las sombras persistían. A veces. Patricia se distanciaba de golpe. Recordando la traición. ¿Y si vuelve a ser un juego? Preguntaba en voz baja una noche. Mientras cenábamos en mi piso. Yo sentía el pánico, ¿cómo probarle que era real? Mi propio conflicto interno era brutal. Salí del armario con mi familia, una cena tensa donde mi madre lloró. Mi padre cayó. Pero al final dijeron te queremos igual. Fue liberador. Pero también doloroso. Lo hice por mí. Pero sobre todo por ella. Para mostrar compromiso. Patricia luchaba con su ex. Que reapareció queriendo volver por la niña. No la amo. Pero es la madre. Me confesó. Celos me corroían. Aunque sabía que no tenía derecho. Confía en mí como yo intento confiar en ti.
Le dije. El alto vino una noche de tormenta. Discutimos, ella acusándome de presionar. Yo de su distancia. No puedo borrar el pasado de un día para otro. Gritó. Me derrumbé. Entonces déjame ir si no puedes perdonar. Se fue llorando. Esa noche fue la peor, sola. Pensando que lo había perdido todo por mi estupidez inicial. ¿Valía la pena tanto dolor? Al día siguiente. Apareció en mi puerta. Empapada. No quiero perderte. Tengo miedo. Pero te amo. Nos abrazamos bajo la lluvia que entraba por la puerta abierta. Madrid rugía afuera. Indiferente. Empezamos terapia juntas, sí. En pareja. Aunque apenas lo éramos. Aprendimos a hablar de heridas. A reconstruir confianza. Su hija me conoció, una niña preciosa que me llamó Tita Laura al segundo día. El corazón me explotó de ternura. Pero el verdadero clímax llegó cuando mis examigas me encontraron en un bar. La lesbiana conquistada, ¿ganaste la apuesta al final? Rieron. Patricia. A mi lado. Palideció. Exploté, les grité la verdad. Que su juego me llevó al amor real. Que eran ellas las superficiales. Se fueron avergonzadas. Patricia me miró con orgullo nuevo. Has cambiado. Y supe que sí, la traición me había roto. Pero también forjado. Meses después. Todo era diferente. Vivíamos juntas en un piso pequeño en Lavapiés. Con la niña corriendo por los pasillos. Patricia había ascendido en el hospital. Yo dejé mi trabajo para dedicarme a ilustración freelance. Inspirada en nuestra historia. Pero las cicatrices quedaban. A veces. En noches silenciosas. El recuerdo de la apuesta surgía como fantasma. ¿Te arrepientes? Le preguntaba. Ella sonreía, de que empezara así sí. Pero no de que estemos aquí. El mayor conflicto fue interno, aceptarme plenamente. Fui al Orgullo de Madrid por primera vez. De su mano. Bandera en alto. Lágrimas de liberación. Mi familia progresaba, mi madre venía a cenar. Jugaba con la niña. Una tarde en el hospital volví por una revisión. Patricia me esperaba en la misma habitación donde todo empezó. Cierra los ojos. Dijo. Al abrirlos. Estaba arrodillada. Con un anillo sencillo. Laura. ¿Quieres casarte conmigo? Esta vez. Sin apuestas. Solo amor real. Lloré como nunca. Sí. 1000 veces sí. La boda fue íntima. En un jardín madrileño. Con amigos verdaderos, nada de las antiguas. Su hija llevó los anillos. Mi familia aplaudió. En los votos. Hablé de la traición que nos unió. Del perdón que nos salvó. Hoy. Mirando atrás. Entiendo, que empezó como mentira cruel se convirtió en la verdad más hermosa. Patricia no solo salvó mi cuerpo en aquel accidente, salvó mi corazón de la cárcel que yo misma construí. El amor. Al final. Vences y luchas por él. Con verdad. Con dolor. Con humanidad. Y en Madrid. Bajo su cielo cambiante. Encontramos nuestro hogar.